¿Qué tal, jóvenes? Que tengan muy buenos días. En esta oportunidad, en Historia Universal, vamos a enfocarnos en la antigua Grecia. Es importante estudiar esta civilización, ya que el gran legado que nos ha dejado es sin duda la democracia. Pero hay que hacer hincapié en esta parte. Hablamos de una democracia esclavista. No debemos en ningún momento comparar la democracia que concebimos nosotros, en donde existe un sufragio universal, donde todas las personas tienen una serie de derechos, indistintamente de la posición social. Claro que esto en la teoría se aprecia bastante en la Constitución, pero que a veces en la práctica esto no es tan real. Pero al margen de ello, casi todos los ciudadanos en general tenemos una serie de derechos y deberes. Y casi todos los países en el mundo mantienen este sistema, a la cual nosotros llamamos democracia, donde elegimos a nuestras autoridades a través de un sufragio o a través de las elecciones, ¿no? Como mayormente la conocemos aquí. Pero en la antigua Grecia, esta atribución, estos derechos que tenían los ciudadanos para elegir a sus autoridades, solamente podían recibir ese privilegio un determinado grupo de personas. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante mencionar. Pero la democracia no fue el único legado que Grecia nos deja. Hay que recordar también la filosofía, la arquitectura, entre otros aportes culturales. Ahora, es cierto también que Grecia no habría podido florecer si es que no ha tenido este impulso, estas relaciones con las naciones de Oriente. Muchos historiadores consideran a Grecia como la cuna de la civilización, pero no hubiera podido ser si en este caso no hubiera mantenido una relación comercial, económica y cultural con los pueblos de Oriente. Eso también es importante mencionar. Por mucho tiempo se ha dejado de lado a las culturas orientales. Es muy posible que los europeos, al tratar pues de exaltar la cultura europea, hayan colocado a la antigua Grecia como el eje principal de su desarrollo o progreso cultural. Pero felizmente hay un nuevo enfoque, donde ahora pues se le da mucha importancia a las culturas de Oriente. Fueron ellas las que lograron o permitieron un gran aporte para que Grecia y Roma puedan consagrarse. Entonces, eso quería hacer este hincapié que es fundamental. Muy bien. Vamos ahora a enfocarnos con respecto a la ubicación geográfica. Una de las cosas que nos van a preguntar en cualquier examen de admisión con respecto a Grecia es su ubicación geográfica. Grecia tiene tres importantes lugares donde se asentaron. Una de ellas es esta zona llamada Grecia continental. Se le llama así porque esta zona es parte del continente europeo. Se le conoce como los Balcanes. Entonces, un grupo bueno, hay también hay también algo importante que debemos aclarar. Nosotros lo conocemos como griegos, pero este término, quien le coloca esa palabra, ese término, fueron los romanos, ya que ellos establecían relaciones comerciales con un grupo de ellos a la cual los llamaban los griegos. Pero pero en realidad estos griegos se hacían llamar helenos,
¿Por qué, profesor? Porque ellos tenían un ancestro legendario en común, Helen, un héroe mitológico. Y para todos, esta zona la conocían como la Hélade. Entonces, los helenos van a ubicarse en estos sitios. Un grupo de ellos se van a sentar en los Balcanes. Mayormente, ¿quiénes? Los dorios y los jonios. Por ejemplo, los jonios se van a establecer en esta zona. Ellos van a fundar pues importantes ciudades. Sus descendientes van a ser pues los famosos atenienses. Muy buenos días, buenos días. Y más al sur van a establecerse los dorios, a la cual pues van a ser, sus descendientes van a ser nada más y nada menos que los espartanos. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy, muy importante mencionar. Muy bien. Otro grupo de helenos se van a establecer en lo que conocemos como la Grecia insular. ¿Por qué le llama profesor Grecia insular? Porque se van a establecer en estas pequeñas islas, en el cual pues acá vemos un importante mar, que es el mar Egeo. Entonces se llama Grecia insular, en la cual se van a establecer. Entre las más importantes pues está la isla de Delos, que va a ser un gran oráculo. Profesor, ¿qué es un oráculo? Es un lugar sagrado donde eh, a través de las oraciones o rituales te orientan, te aconsejan. Son como una especie de adivinadores. Claro, ¿no? Esos que quieren realizar algún tipo de previsiones, en fin, ¿no? Esos son los famosos oráculos, ¿no? Centros de adoración donde te dan una serie de consejos. Está también la isla de Lesbos, por ejemplo. También van a ubicarse en las costas de Asia Menor. Entre las más famosas, pues tenemos sin duda Mileto, Esmirna y Efeso, por ejemplo. Justamente hay que recordar que la filosofía en la antigua Grecia surge en Mileto. ¿Por qué? Porque recibió mucho aporte cultural de los pueblos de Oriente. Y también se van a sentar tiempo después en la península sur de Italia, a la cual se le conoce como Magna Grecia. En resumen, profesor, estos helenos no provienen de otros lados. Así es, ellos básicamente provienen del noreste de Asia, invaden todas estas zonas y se apoderan del territorio, ya que los habitantes originarios ya van a estar aquí desde el Paleolítico. Incluso en tiempos del Neolítico habían culturas relativamente avanzadas, pero los helenos, sobre todo los dorios, al conocer el hierro, van a tener una mayor ventaja sobre estos pueblos. La guerra, sin duda, era importante en esos tiempos para poder asentarse en un territorio que ellos creían conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy, muy, muy importante mencionar. Ahora, estos helenos, con el tiempo, cada uno va a mantener pues su propio autonomía, es decir, no hay que ver a la antigua Grecia como una nación unitaria, como en Egipto o como los asirios. ¿No? En la antigua Grecia
van a establecerse ciudades, a la cual, ojo, es importante mencionar, se van a llamar polis. Preguntan bastante en el examen, chicos. Polis. Las polis o ciudades van a ser autónomas, independientes. Cada uno con su propia organización social, política, etcétera. Pero hay algunos elementos que los van a mantener unidos. A eso se le conoce como panhelenismo. Por ejemplo, el idioma. Si bien es cierto, cada ciudad o polis tenía su dios principal, por ejemplo, los de Esparta adoraban más a Ares, por ejemplo, dios de la guerra. Atenas adoraba pues a Atenea, ¿no? Diosa de la sabiduría. Van a mantener siempre una misma concepción religiosa. Entonces ya hay dos elementos que los unen, ¿eh? El idioma, la religión y un antepasado en común. ¿Quién era? Helen. Por eso que para los helenos toda esta zona era la Hélade. ¿De acuerdo? No olvidarse esa parte. ¿Sí? Muy bien. Eso básicamente con respecto a la ubicación geográfica, que sin duda va a ser muy, pero muy importante destacar. Otra de las cosas que vamos hoy día a ver y que sin duda es muy importante es el proceso histórico. Conociendo su evolución, vamos a entender mejor a cada una de estas civilizaciones que van a ubicarse en estos lugares que ya acabo de mencionar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces. Empecemos con el periodo cretense o también llamado minoico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hace más de 3000 años, los pobladores de Creta, a la cual se les llaman los pelasgos, van a conquistar no solamente esta importante isla, sino otras a su alrededor. Aquí se va a establecer una especie de monarquía. Ahora, otro dato importante. Aquí se van a establecer diversos reinos, de los cuales el que más, estos reinos obviamente con sus principales ciudades, el cual la que más va a destacar va a ser Noxos y Hefestos. En el caso de Noxos, por ejemplo, donde vemos acá este importante palacio, aquí va a destacar un rey obviamente mitológico, porque obviamente la arqueología no ha podido corroborar fehacientemente sobre su existencia, pero es un personaje importante de esta civilización. Nos referimos al rey Minos. Por eso que a este periodo también se le llama minoico, en honor a este rey mitológico, que repito, no era el único. En Creta van a haber diversos reinos, pero el que más va a destacar es sin duda el famoso rey Minos, ¿no? Ahí vemos ahí el palacio de Noxos, un sitio importante donde al inicio del siglo XX va a ser descubierta por los arqueólogos ingleses. A ver, ¿qué me pueden preguntar sobre el periodo cretense, profesor, que viene en los exámenes? Bueno, hay tres cosas importantes que nos van a preguntar. La primera sobre las ciudades que acabo de mencionar, Hefestos y Knossos, que es importante relacionar Noxos con el rey Minos, el personaje que obligó a Dédalo a construir el laberinto para el Minotauro. No sé si se acordarán esta leyenda de Teseo y el Minotauro, ¿verdad? Muy bien. Los cretenses obviamente controlaban diferentes islas, incluso algunas que estaban incluso su poder alcanzaba incluso hasta los Balcanes. Por ejemplo, muchos jóvenes eran de las zonas de Atenas y otros lugares, eran sacrificados por órdenes del rey Minos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Recuerden que el sacrificio humano era algo que se mantenía bastante, incluso en las grandes culturas.
Otra cosa que nos van a preguntar, sin duda, es que ellos van a desarrollar lo que se conoce como la talasocracia, jóvenes. Profesor, ¿qué es la talasocracia? A los cretenses se les atribuye como el primer imperio marítimo de la historia. No olvidarte esa parte. El primer imperio marítimo de la historia. Eso significa talasocracia. Es decir, su poder se basaba en el comercio marítimo. Es por eso que tanto los reyes como los grandes comerciantes ocupaban la élite en la clase social. Y como el comercio era muy importante para ellos, necesitaban un registro, una manera de poder registrar todos los productos que se exportaban o se importaban de otros pueblos. Por eso es que ellos desarrollaron la escritura lineal A, como ustedes pueden apreciar. ¿Cuál fue el objetivo de la escritura? Obviamente fue con un fin comercial, para poder registrar los productos, tanto las que traen de afuera como las que exportan. ¿Por qué? Porque Creta exportaba bastantes metales, principalmente cobre, bronce. Era su principal socio o uno de sus principales socios comerciales, Egipto, por ejemplo, la cual necesitaba este metal. Entonces, esas son, digamos, las tres cosas más importantes que nos van a preguntar sobre los cretenses. Lamentablemente para ellos, allá por el año 1500, va a sufrir una invasión por un grupo de indoeuropeos de la rama o de una facción de los indoeuropeos a la cual se les va a llamar los aqueos. Estos aqueos van a posesionarse en diferentes lugares, principalmente en la zona de los Balcanes. Van a fundar diversas ciudades como Atenas, Tebas, por ejemplo. Y de todas las ciudades que van a fundar los aqueos, la más importante va a ser Micenas. Van a ser los micénicos las que se van a rebelar contra los cretenses, los van a invadir y los van a vencer. Y se produce un nuevo periodo, a la cual vamos a llamar el periodo micénico, en honor justamente a la ciudad que se va a levantar contra los cretenses. Los micénicos poseían armas de bronce. Era un pueblo más adaptado al conflicto que los propios cretenses. Tanto así que incluso los cretenses, por ejemplo, en sus ciudades no eran fortificadas. ¿Por qué? Porque ellos se sentían todopoderosos, era muy próspero. Con eso no quiero decir pues que en Creta no habían esclavos, por supuesto que ellos traficaban con esclavos, pero su posición estratégica y geopolítica no creyeron necesario fortificar sus palacios, sus ciudades, ¿no? Porque ellos eran el centro del poder en ese lugar. Hasta que los micénicos aparecieron, hubo un tiempo en el cual los micénicos eran tributarios de los cretenses, pero poco a poco ellos se van a ir independizando y se van a atrever incluso a invadirlos. El rey micénico más destacado y que está en las obras de Homero, por ejemplo, a través pues de la famosa obra de la Ilíada, encontramos a este personaje también mitológico, Agamenón. Ahora bien, los sobrevivientes de Creta lo que hacen es huir de la isla y establecerse en lo que ahora es Turquía. Ahí van a construir una ciudad a la cual van a llamar Ilión. Y con el tiempo van a ser una potencia hegemónica, ¿no? Con el tiempo va a ser una potencia hegemónica en toda esta zona. Es por ello que los aqueos van a tratar de luego conquistar esta ciudad. Y esta guerra entre aqueos y la ciudad de Ilión va a ser inmortalizada justamente por Homero. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a la guerra de Troya.
Profesor, ¿me quiere decir que la guerra de Troya, la causa principal fue por un fin comercial, por el control del mar? Exactamente. Recordemos que los, los antepasados de los troyanos eran justamente los cretenses, que ya habían, recuerden que los cretenses eran dominadores del mar. Ellos conocían todo lo que era el mar, perdón, lo que era el comercio marítimo. Los aqueos van a asimilar bastante ese aporte de los cretenses. Pero luego, recuerden que los sobrevivientes de Creta, al lograr huir y establecer esta ciudad, con el tiempo también van a controlar toda esta zona del mar. Los aqueos son conscientes de que si quieren ellos prosperar y expandir su civilización, era importante acabar con Troya y su hegemonía del mar. Entonces, ese, digamos, es muy importante mencionar. Entonces, ¿quiere decir que Troya existió, profesor? Sí existió. El arqueólogo alemán Schliemann fue el que descubrió la ciudad de Troya. La Troya que Homero obviamente había resaltado en sus obras. Justamente por eso lo llama la Ilíada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se le conocía pues como la ciudad de Ilión, no Troya. ¿De acuerdo? No Troya. Entonces es muy importante destacar este evento. ¿Por qué? Porque nos pueden preguntar, ¿no? ¿En qué tiempo, en qué periodo se dio la guerra de Troya? Tú vas a responder durante el periodo micénico. ¿De acuerdo? Durante el periodo micénico. Entonces, eso es muy, muy importante mencionar. Ahora bien, los micénicos, como mencioné hace poco, van a asimilar bastante la cultura cretense. Si bien es cierto, los van a invadir, van a destruir los palacios, pero van a asimilar bastante la cultura de los cretenses, principalmente el control del mar, ¿no? El control del comercio marítimo, y también, sin duda, los legados culturales como la escritura. Es más, los micénicos van a desarrollar una escritura muy similar a la de los cretenses, a la cual lo van a llamar escritura lineal P. Pero alrededor del 1100 aproximadamente, van a venir nuevas oleadas de invasiones en estas zonas de Grecia, principalmente en la Grecia continental y las costas de Asia Menor. Van a venir otro grupo de indoeuropeos, parientes de los aqueos. Se va a producir una oleada de migraciones. Y este periodo se le va a llamar así, el periodo oscuro. Llegan los helenos, jóvenes. Llegan los dorios. Llegan los jonios, los eolios. Por ejemplo, los dorios van a controlar toda esta zona de la península de los Balcanes, la cual llamamos el Peloponeso. Los descendientes de los dorios son los espartanos. Los jonios se van a sentar en la zona de Ática. Los descendientes de los jonios son los atenienses. Luego también están los eolios, que van a ubicarse pues en las costas de Asia Menor, ¿verdad? Entonces, se va a producir pues una serie de invasiones por parte de los helenos. Incluso los aqueos también pues van a ser desplazados por estos. En especial hay que prestarle atención a los dorios, ya que ellos introducen el hierro a Europa. Recordemos que el hierro fue un metal muy importante, ya que tiene dos características. Es fácil conseguir ese metal, o sea, no es muy costoso, y este metal es duro, a comparación de otros como el bronce o el cobre. Entonces, como arma, era importante la utilización del hierro. ¿De acuerdo? Como arma fue muy importante la utilización del hierro. Profesor, ¿y por qué se le llamó el periodo oscuro? Porque obviamente producto de estas invasiones va a haber pues una serie de ataques, de violencia, conflictos.
estos pueblos van a destruir todo lo que los aqueos han logrado mantener de los cretenses. Básicamente van a ser casi 200 o 300 años donde va a haber un atraso cultural tremendo. Los grandes logros culturales de los cretenses y que los aqueos han conservado va a ser destruido durante esta etapa. Por eso se le conoce como el periodo oscuro, donde la escritura, las ciencias, las letras, todo eso desaparece por completo. ¿De acuerdo? Muy, muy importante mencionar esa parte. Posteriormente, ya cuando los helenos se asientan en estos lugares, tanto en los Balcanes, en las islas del mar Egeo, Asia Menor, van a empezar a formar su propia cultura. Surgen las polis jóvenes, y de las cuales la que más va a destacar van a ser las ciudades o las polis de Atenas y Esparta. Es más, como una manera pues de conservar este panhelenismo, se van a establecer en este periodo los Juegos Helénicos, de los cuales el que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días son los famosos Juegos Olímpicos. ¿Qué eran estos juegos? Era una especie de competencia donde todas las polis griegas estaban invitadas para participar, y esta actividad se realizaba cada 4 años. Era tan importante los Juegos Helénicos que en muchas ocasiones estas polis griegas peleaban entre sí, y cuando se realizaban estos eventos como los Juegos Helénicos, deponían sus armas y se dedicaban a participar. O sea, tan importante eran los Juegos Helénicos que dejaban de hacer cualquier otra actividad como la guerra para poder competir. Y cada polis griega enviaba a su mejor competidor. Y obviamente el ganador recibía dos cosas que para los griegos era muy valioso. El laurel, que era una manera de coronar al ganador, y el aceite de oliva. A los vencedores de estas competencias se les daba la corona de laurel y sus grandes tinajas o jarrones de aceite de oliva, que era muy valiosa. Lo que para nosotros hoy en día, por ejemplo, el oro, el euro o el dólar, por ejemplo, que es importante, para los antiguos griegos, el aceite de oliva era muy, pero muy valioso. En esa época las competencias pues no eran como las que hoy tenemos, ¿verdad? Mayormente eran carreras, luchas de cuerpo a cuerpo, lanzamientos de objetos, en fin. Pero lo importante es que enviaban a sus mejores competidores. Y claro, no participaba cualquiera. Tenía que ser pues un miembro de la élite, ¿no? De cada una de estas polis. Entonces es importante destacar, ¿no?, los famosos Juegos Helénicos, que repito, de los que más van a destacar son los Juegos Olímpicos, que hasta el día de hoy perduran. Muy bien. Casi finalizando este periodo, jóvenes, se va a dar las famosas guerras médicas, una guerra entre los pueblos griegos y el imperio persa, que ya pues se había logrado expandir no solamente por toda la zona de Mesopotamia, sino que se estaba proyectando hacia Europa. Muy bien. ¿Por qué guerras médicas? Porque los griegos o los helenos llamaban a los persas los medos, ¿no? Por esa razón se les conoce como las guerras médicas. ¿Cuántas guerras hubo, profesor? Entre los persas y los griegos. 3. Durante el periodo arcaico, vamos a ver la primera guerra médica, ¿de acuerdo? La primera guerra médica. Es muy, muy importante destacar la primera guerra médica. Ahora bien,
Voy a explicar rápidamente en qué consiste las guerras médicas. Igual voy a realizar ahí, voy a darles una separata sobre las guerras médicas. Tengo ahí el material, así que lo voy a colgar. Miren, hay dos razones fundamentales por las cuales se produce este enfrentamiento. La primera era, sin duda, el expansionismo del imperio persa, y la segunda tiene que ver con esta proyección que tenía Atenas de conquistar algunos territorios que ya poseía Persia. Aquí el asunto es la ambición de Atenas, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el caso del imperio persa, hasta el momento no tenía ningún tipo de problemas con los pueblos griegos. Incluso aquellas ciudades griegas que se habían establecido acá, en esta zona del Asia Menor, eran tributarios del imperio persa. ¿Por qué? Porque este imperio era dueño de toda esta zona, de todo Asia prácticamente. Recuerden que el imperio persa llega a todo lo que es el Medio Oriente hasta lo que hoy es la India, ¿no? Todo lo que es el Extremo Oriente. Era un imperio gigantesco, era el imperio más grande de, hasta la llegada de Roma, inclusive, ¿no? Claro, cuando Roma llega ya se convirtió en un gran imperio, pero antes del imperio romano, el imperio persa era el más grande de todos. Entonces, Atenas deseaba controlar algunos territorios y zonas del mar que pertenecían al imperio persa. ¿Por qué? Porque de todas las polis griegas jóvenes, Atenas era el que más había sobresalido en el comercio marítimo, tenía la mejor embarcación. Entonces, Atenas decide o persuade a los pueblos griegos de Asia Menor a que se levanten contra el imperio persa. Es decir, los atenienses habían provocado un conflicto entre el imperio persa y las colonias griegas tributarias de los persas. Hay que recordar pues que una de las ciudades que se va a levantar contra el imperio persa es Corintio. Y el imperio persa obviamente, al, al ver pues que este pueblo se había levantado en armas, lo aplasta, lo elimina. Es decir, los persas van a castigar a los pueblos griegos que se van a asentar en Asia Menor por haberse levantado contra ellos. Esa situación va a ser propicia para los atenienses. ¿Por qué? Porque los atenienses van a exigir a los otros pueblos griegos que las colonias griegas que estaban en Asia Menor habían sido aplastadas, aniquiladas por el imperio persa. Es decir, Atenas exige a los demás pueblos griegos que luchen con él contra el imperio persa. Es decir, Atenas arrastra a los demás pueblos griegos para enfrentarse al imperio persa. Porque eso es lo que buscaba Atenas, un enfrentamiento. Sabe Atenas que no podía solo, necesitaba obviamente el apoyo de los demás pueblos griegos. Pero entonces, ¿cómo hago para poder hacer de que los demás pueblos griegos me apoyen en mi lucha, en mis ambiciones? Entonces, tengo que buscar una situación donde afecten a los demás, ¿verdad? Claro. Entonces, eso se llama una estrategia geopolítica. Provocar una guerra donde otros países entren en el conflicto. Y en el mundo actual, jóvenes, lo hemos visto bastante. ¿Eh? Recordemos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde era solamente un enfrentamiento entre los países europeos, pero luego arrastra a los demás, porque obviamente hay intereses económicos. Esta guerra fue por un interés económico. Es más, toda guerra, jóvenes, a lo largo de la historia de la humanidad, fueron por intereses económicos. Bien, este triunfo que se va a dar entre el imperio persa y los estados griegos va a significar el auge de Atenas. La batalla más emblemática sin duda fue la de Maratón, donde justamente los griegos, especialmente Atenas y sus aliados, logran vencer al imperio persa en esta primera guerra médica.
Posteriormente se va a producir un nuevo enfrentamiento. Esta vez el protagonismo se va a dar por parte de Esparta, donde Leónidas y sus 300 espartanos logran detener el avance del imperio persa en las Termópilas. El objetivo era tratar de hacer todo lo posible para que Atenas se reorganizara, ya que, como mencioné hace poco, la flota ateniense era una de las armas más importantes que tenía esta poli griega. Entonces, el objetivo de los espartanos era tratar de detener el avance a toda costa del imperio persa y de esa manera darle el tiempo suficiente a Atenas para poder reorganizarse y dar el contraataque final. La inmolación de los espartanos permitió justamente que los atenienses puedan vencer en una segunda oportunidad al imperio persa. En la batalla, una de las grandes batallas que se dio, como por ejemplo en Salamina. Tras este segundo triunfo, se va a producir un nuevo periodo a la cual se le va a llamar el periodo clásico o el ciclo de Pericles. Se le llama así básicamente porque aquí Atenas no solamente políticamente va a tener una preponderancia importante en el mundo heleno, sino también en el plano económico, en el plano cultural. Aquí florecen surgen las ciencias, las letras, aparecen los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Y aquí también se va a dar, pues, en este periodo, el último enfrentamiento entre el imperio persa y las polis griegas. Atenas, no conforme con las dos guerras anteriores, se sentía capaz de poder vencer definitivamente al imperio persa y ocupar los territorios que ambicionaba. Es por eso que en una tercera campaña militar, Atenas busca una alianza con otras polis griegas descendientes de los jonios como los atenienses y forman lo que se conoce como la Liga de Delos. Atenas ahora tiene el suficiente poder para poder vencer al imperio persa y logra su objetivo. Tanto así que el imperio persa va a tener que firmar la paz dando concesiones territoriales. Y tras esta tercera guerra médica, Atenas se consolida como la más importante potencia del mundo antiguo. Esto va a provocar, sin duda, resentimientos y miedo en otras polis griegas, como el caso de Esparta. Es por eso que también se organiza con otras polis griegas, descendientes de los dorios, y forman la Liga del Peloponeso, para básicamente tener un contrapeso en esta área de los Balcanes. La guerra entre Esparta y Atenas era inevitable y se produce justamente ese enfrentamiento. Se da lo que se conoce como la Guerra del Peloponeso. Fue un enfrentamiento de muchos años, desgastante, provocando el decaimiento de todas las polis griegas de ambos bandos. Atenas, por ejemplo, va a ser sumergida en el caos, en una crisis total. Si bien es cierto, Esparta ha logrado ser el vencedor, la guerra fue tan desgastante que militarmente se debilitó. Tanto es así, tanto fue el desgaste de esta guerra, que un pueblo al norte de los Balcanes,
que en ese tiempo, durante el apogeo de Atenas y Esparta, era un pueblo tributario con poca relevancia, va a empezar a ganar cada vez mayor terreno. El rey de entonces, Filipo II, ocupa las polis griegas, y cuando se preparaba para invadir el imperio persa, es asesinado y va a ser sustituido por su hijo, que con tan solo 19 años inicia una gran campaña militar y expande su imperio, derrotando a los persas y proyectándose hacia Oriente. Nos referimos a Alejandro Magno, y ahí se da un nuevo periodo, la cual vamos a llamar el periodo helenístico. Sin duda, una de las cosas que siempre nos van a preguntar en los exámenes de admisión es con respecto a qué es la helenización. Cuando Alejandro Magno controla a las polis griegas e invade el imperio persa, transmite la cultura griega a Oriente, pero también a su vez las naciones de Oriente van a influenciar bastante en el pensamiento griego y por ende todo Occidente. Se va a producir una sincretización cultural. Eso es lo que significa la helenización, una fusión cultural entre Oriente y Occidente. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide en 4 importantes reinos, en la cual sus generales se van a repartir. Con el correr del tiempo, las polis griegas se independizan, logran tener cierta autonomía, pero para el año 146 antes de nuestra era, luego de que los romanos acabaran con Cartago, ellos se expanden por todo el Mediterráneo y el mar Egeo y conquistan a las polis griegas. Y ahí se pone punto final al proceso histórico de la antigua Grecia, al ser conquistada por los romanos. Ahora vamos a ver a continuación cómo estaban organizadas políticamente, socialmente, cómo estaba formada su estructura económica. Si bien es cierto, como mencioné al inicio, las polis griegas eran autónomas, cada una tenía sus propias formas de gobierno, pero obviamente vamos a estudiar a 2 importantes polis griegas, conocidas como los ojos de Grecia. Nos referimos a Esparta y Atenas. Veamos un poco la organización social de Esparta. Primero, es importante resaltar la ubicación geográfica exactamente de Esparta, ¿no? Hay que recordar que los espartanos se van a asentar así, acá, en esa zona llamada Laconia. Ellos son descendientes de los dorios, entonces aquí van obviamente a asentarse los dorios en esta zona, Laconia. La sociedad espartana estaba encabezada por los descendientes de los dorios, es decir, los espartiatas, o también llamados homoioi. Ellos poseían derechos políticos, militares, el Estado espartano les repartía tierras, participaban en la vida política, podían ascender a altos cargos en la milicia del ejército espartano. En segundo orden están los periecos, que eran hombres libres de otros pueblos, pero carecían de derechos. No podían casarse con otros espartanos, no podían tener casas, tierras, pagaban sus impuestos, mayormente se dedicaban al comercio, pero sí también podían servir al ejército espartano, como soldados, como hoplitas, como así se les conoce.
Y en el último estrato social tenemos a los esclavos, llamados ilotas, en la cual carecían de derechos. Ellos mayormente se dedicaban a la agricultura y pertenecían al Estado espartano. La esclavitud en Esparta, el propietario de la fuerza de trabajo de los ilotas era el Estado espartano. Veamos ahora su organización política. Muy bien. Recordemos que el Estado espartano era una aristocracia militar. Estaba conformada por dos reyes, uno religioso y otro militar. Por eso se le llama a esto una diarquía. El rey militar obviamente iba a la cabeza con su ejército, mientras que el rey religioso se dedicaba al culto. Otro elemento importante del aparato político de Esparta era la Gerusia, que era el Consejo de Ancianos, cuyo principal objetivo era elaborar las leyes, en el cual tenían que ser aplicadas por los éforos, que eran los jueces de la ciudad. Ellos se dedicaban a la fiscalización de los reyes, por ejemplo. Ellos tenían la potestad de declarar la guerra o firmar la paz. Por eso cuando Leónidas, por ejemplo, solamente lleva a sus 300 espartanos a las Termópilas, no puede llevar a todo el ejército porque los éforos no le habían autorizado. Esparta no estaba en guerra con el imperio persa. Su pleito era con los atenienses. Si Leónidas desobedecía a los éforos, no solamente podía ser depuesto de su cargo, sino incluso hasta ser condenado a pena de muerte. La Peya era la asamblea de ciudadanos conformada por todos los hombres mayores de 30 años, en la cual ellos podían aceptar o rechazar las leyes propuestas por la Gerusia. Así estaba conformada la estructura política de Esparta. El gran legislador que hizo importantes reformas fue Licurgo. Muchos se preguntarán, profesor, ¿y por qué la sociedad espartana era militarizada? Bueno, hay una razón importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? La ubicación geográfica de Esparta. Si nosotros vemos el mapa, Esparta es un lugar o la zona donde se ubicaron los espartanos, es una zona muy propensa a invasiones. Entonces, esta sociedad tenía que hacer todo lo posible para evitar en un tiempo no muy lejano cualquier tipo de invasiones, ya que su área geográfica era proclive a ese tipo de agresiones externas. Entonces tenían que formar una estructura defensiva y ofensiva a la vez. Es por esa razón que la sociedad espartana se militarizó. Y Licurgo tuvo que ver bastante en esas reformas. La principal actividad en Esparta era la agricultura. Pero hay un detalle importante, jóvenes. Quienes trabajaban en los campos agrícolas no eran los espartanos, sino los ilotas. Los espartanos se dedicaban todo el tiempo al arte de la guerra. Si bien es cierto, las tierras eran repartidas para los espartanos, el propietario era el Estado. Los esclavos pertenecían al Estado espartano. Aquí se aplicaba el modo de producción esclavista estatal. Con respecto a la educación, la finalidad del Estado espartano era formar guerreros profesionales, hoplitas. En Esparta no se preocupaban por
la actividad académica, por el intelecto. No había esta formación, como sí ocurría en otras polis griegas. El niño no recibía afecto alguno, ni una educación en base al conocimiento. Los gerontes, funcionarios del Estado espartano, iban a las casas a examinar a los niños recién nacidos, y si encontraban algún defecto físico en ellos, eran arrojados, ya sea al río Eurotas o al monte Taigeto. Si pasaban la prueba, es decir, si no tenían algún tipo de defecto físico, eran devueltos a sus madres, pero luego los gerontes volverían después de 7 años, esta vez para llevárselos y criarlos en los gimnasios o cuarteles militares, en la cual los formaban desde muy pequeños en el arte de la guerra. Por eso se dice que en Esparta se practicaba la eugenesia, que era el asesinato de infantes, aquellos que de repente por algún tipo de malformación congénita, los gerontes obviamente tomaban la decisión de deshacerse de ellos. Es muy importante entender la actitud que va a tomar Esparta frente a esta situación. Esa era la labor principal del Estado espartano, formar guerreros sanos, física y mentalmente. Veamos ahora la organización social de Atenas. Empecemos con su ubicación geográfica. Atenas, que son sus antepasados, van a ser los jonios, se van a aceptar en la zona del Ática, aquí, en este lugar. Y la organización social en Atenas básicamente está conformada por los nobles terratenientes llamados eupátridas y los demos, que son estos comerciantes que gracias a su actividad van a empezar a amasar fortuna y van a formar una oligarquía comercial. Ellos van a ser, repito, descendientes de los jonios, van a poseer tierras y poseían importantes privilegios. Participaban en la actividad política, podían ostentar tierras, casas, en fin, tenían una serie de privilegios. Justamente la demos es el que va a imponer el sistema de la democracia, ¿no? Una democracia esclavista. Van a haber atenienses que lamentablemente por su poco poder adquisitivo no van a tener participación en la vida política. Van a estar en las asambleas, van a poder participar en las conversaciones de índole político, pero no van a participar directamente, es decir, no van a tener un cargo político. La votación que ellos realizan tampoco va a tener validez. Esta democracia esclavista en Atenas mayormente era para las personas, primero que tenían que ser atenienses y en segundo lugar que poseían un poder económico importante, como el caso, por ejemplo, de los comerciantes y de los nobles terratenientes, por ejemplo. En segundo orden tenemos a los metecos, eran hombres libres de otras polis griegas, mayormente se dedicaban al comercio, a la artesanía, y no podían participar en la vida política. No podían tampoco poseer tierras ni patrimonio. Así fuesen ricos, así tuvieran, digamos, riquezas. Y por último tenemos a los doulios, que eran los esclavos, en el cual eran considerados como mercancías, se los compraban, se los vendía. Y a diferencia de Esparta, los doulios sí podían pertenecer a personas particulares.
es importante resaltar que los doulios trabajaban, al ser esclavos, podían dedicarse a diferentes actividades. ¿Dónde eran adquiridos los esclavos? En los mercados. ¿Cómo podías conseguir esclavos? Obviamente a través de las campañas militares, los prisioneros de guerra. Pero también en la antigua Atenas, también una persona que tenía deudas podía ser esclavizada. Hubo un tiempo en el cual uno podía ser esclavo al no pagar sus deudas. Justamente uno de los más importantes reformadores fue Solón. Solón va a realizar importantes reformas, principalmente en el plano político. ¿Por qué? Porque es importante destacar que en Atenas no siempre existió la democracia. Antes habían otros sistemas de gobierno que justamente como la oligarquía comercial y los eupátridas estaban en constante lucha por alcanzar el poder, esto va a provocar pues una serie de enfrentamientos, ¿no?, al interior de Atenas. Al final pues Solón decide realizar las reformas necesarias para evitar pues que el conflicto se agrave cada vez más. Y al final pues la oligarquía comercial triunfa y se establece la democracia esclavista. Justamente Solón tiene que ver mucho en la estructura política que vamos a ver a continuación. Como hemos mencionado, en el aparato político estaba bajo la dirección de una oligarquía comercial. Y tenemos aquí, por ejemplo, que destacar a los arcontes, ¿no? Los arcontes eran los gobernantes de la ciudad. Ellos se encargaban de organizar el culto, los asuntos administrativos. Es importante resaltar de que antes que existiera la democracia, las tribus que formaban Atenas elegían a un jefe militar y religioso a la vez, llamado Basileo. El Basileo al final es reemplazado o sustituido por los arcontes. Tras las reformas de Solón, esta institución, por así decirlo, los arcontes permanece en la estructura política ateniense. El Areópago es un tribunal de justicia en última instancia. Existe otro tribunal de justicia en primera instancia que mayormente se dedica a los asuntos penales y civiles, llamados el Tribunal de los Iliastas. Entonces, van a existir dos instituciones que van a administrar justicia. El Tribunal de los Iliastas, que son jueces que imparten justicia en primera instancia, asuntos penales y civiles, y el Areópago, jueces que van a impartir justicia en última instancia. Son, digamos, es la institución máxima en la administración de justicia. Tenemos, por ejemplo, a la Bulé, o también llamado el Consejo de los 500, conformada principalmente por la nobleza terrateniente. Eran 500 ancianos que se dedicaban a la elaboración de leyes. También tenían a su cargo la política interna y externa de Atenas. Y por si fuera poco, también se dedicaban en los asuntos militares. Justamente Solón es uno de los grandes reformistas que va a mantener estas instituciones. Y por último tenemos a la Eclesia, conformada por la Asamblea de Ciudadanos, en la cual su participación permitía la votación de las leyes propuestas por la Bulé, y también participaban en los asuntos políticos. Pero como mencioné hace poco, principalmente los que podían votar y podían participar en la vida política eran los atenienses que tenían una capacidad adquisitiva importante. Aquellos que no lo tenían el suficiente poder económico eran aislados, eran apartados de la vida política. El promotor de la democracia esclavista fue Clístenes. No olvidarse de ese nombre, porque nos pueden preguntar en algún examen de admisión. ¿De acuerdo? Clístenes es el promotor de la democracia esclavista. Importantísimo.
Con respecto a Solon, profesor, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, una de las reformas importantes que hizo Solon fue sin duda, por ejemplo, el hecho de evitar que las tierras estuviesen en manos de la oligarquía, perdón, que estuviesen en manos de los terratenientes, de la nobleza terrateniente. Por ejemplo, era tanta la tenencia de la tierra de este pequeño grupo que muchos atenienses tuvieron que emigrar a otros lugares para poder vivir. Entonces, esta lucha pues constante entre la demos y la nobleza terrateniente obligó pues a Solon a hacer cambios. Es por eso que dentro de sus reformas hizo pues que la tenencia de la tierra tuviera un límite, que la nobleza terrateniente tuviera tierras, pero con ciertas limitaciones para que la demos, para que la oligarquía comercial también pudiera poseer las tierras necesarias. También suprimió la esclavitud por deudas, que era muy importante dentro de las reformas de Solon. Mayormente eso es lo que nos pueden preguntar con respecto a este gran legislador ateniense. Bien. Como mencionaba, la más importante actividad en el caso de Atenas era el comercio marítimo, debido pues a su ubicación geográfica y a su cercanía con el mar Egeo, va a ser su principal actividad. Aquí se va a manejar una propiedad privada de las tierras o sobre las tierras, es decir, los terratenientes, principalmente los nobles o la aristocracia ateniense, se va a apropiar de las tierras. Cada vez van a tener pues más tierras, y sin duda pues eso va a provocar que muchos atenienses tengan que huir o migrar, perdón, a otros lugares, porque ya las tierras estaban concentradas en un pequeño grupo de personas, principalmente los terratenientes. Por eso que Solon, una de sus reformas, era básicamente controlar la expansión del latifundio, porque ya eran demasiado la concentración de tierras de un pequeño grupo de personas. Entonces, eso también es importante resaltar. Y aquí, pues, el modo de producción va a ser un esclavismo particularizado, ¿no? Donde ahora, pues, el esclavo no solamente podía pertenecer al Estado, sino también podía pertenecer a personas particulares, siempre y cuando tengan la capacidad de comprarlos. ¿Dónde se le compraba mayormente, profesor? Se le compraba, pues, en los mercados. ¿De dónde obtenían los esclavos? Bueno, los esclavos en Atenas se obtenían mediante los prisioneros de guerra, pero también por deudas. En el tiempo de Atenas, una persona también podía ser esclavizada por tener deudas. Es por eso que Solón, también una de sus reformas era pues abolir la esclavitud por deudas. ¿De acuerdo? Eso es también importante. Así como Licurgo fue un gran legislador en Esparta, Solón fue un gran legislador reformador en Atenas. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y quién propició la democracia? Muy bien, el que propició la democracia, anoten los jóvenes porque eso nos van a preguntar en el examen de admisión, fue Clístenes. Clístenes fue el formador de la democracia esclavista en beneficio, obviamente, de la oligarquía comercial, ¿no? De las demos, ¿de acuerdo? Eso es, no olvidemos esa parte. En cuanto a la educación, ellos, los atenienses, sí se preocupaban no solamente por fortalecer el aspecto físico, sino también el aspecto intelectual, ¿no? Aquí se va a dar una formación más integral, ¿no? Aquí pues surge lo que se conoce como la pedagogía, ¿no? Que es el arte de enseñar. Aquí pues los jóvenes no solamente se adiestraban en los gimnasios para cultivar su cuerpo, sino también su mente. Aquí se van a formar pues liceos, academias, donde los filósofos, los sabios, van a instruir, ¿no?, a los jóvenes en este tipo de educación. Pero ojo, esta educación solamente era para la élite. Las clases dominadas, aquellos que no eran de las clases dominantes, estaban prohibidos de llevar una educación, ¿no? Entonces, un artesano o el hijo de un artesano no podía aspirar a tener una educación o recibir una instrucción de un filósofo o de un instructor, ¿no? Solamente era para la élite, ¿no? Ahora, va a haber un tiempo en Atenas
que estos sabios o filósofos van a, eh, van a impartir su conocimiento a cambio, obviamente, de una retribución económica, ¿no? Pero siempre y cuando tengas la suficiente capacidad adquisitiva para poder pagar sus honorarios. Y obviamente, pues, un artesano, un agricultor o un pastor no tenía, pues, los medios para poder pagar, ¿no? Y de esa manera que los eduquen. Solamente aquellos que podían hacerlo recibían el conocimiento de estos ilustres personajes. Entonces, repito, la educación en Atenas era solamente para las élites, ¿ya? Para las élites. El resto de la población solamente se dedicaba a esta actividad, ¿no? El hijo del agricultor se dedicaba a la agricultura, el hijo del artesano a la artesanía. No podía aspirar a una educación de otro nivel, ¿no? Entonces es importante resaltar esa parte. Muy bien. Y por último, vamos a hablar eh, de, de los aportes o las manifestaciones culturales. Rápidamente vamos a atacar. En cuanto a arquitectura, jóvenes, mayormente van a utilizar el mármol y la piedra, como el caso de Atenas, por ejemplo, donde ahí tienen bastantes canteras de mármol. Los estilos arquitectónicos van a ser de los más sencillos, como es el caso del dórico. Luego tenemos el jónico y el corintio, que de todos es el más elegante. ¿De acuerdo? Aquí pues destacan el palacio o las acrópolis, por ejemplo, que son edificios que estaban justamente en el centro de las polis, como el Partenón, por ejemplo, ¿verdad? Donde estaba ahí Atenea, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente en cuanto a la arquitectura. En cuanto a la escultura, básicamente lo que va a destacar es sin duda la belleza del cuerpo humano, pero la belleza del cuerpo humano en movimiento, ¿de acuerdo? Aquí vemos pues una figura destacada, ¿no? El famoso discóbolo, en el cual pues sin duda es importante mencionarles. Ahora bien, entonces la escultura básicamente el objetivo era buscar exaltar la belleza del cuerpo humano en movimiento, ¿no? Este ejemplo discóbolo fue hecha por este famoso escultor, ¿no? Mirón, por ejemplo. Fidias, por ejemplo, ¿no? El que esculpió a la Atenea, ¿no? Del Partenón. En cuanto al teatro, destacan principalmente lo que es la tragedia y, y la comedia. Aquí también quisiera destacar pues la literatura, ¿no? Donde destaca pues sin duda este personaje que es Homero, un hombre ilustre, en el cual pues no hay muchos datos sobre este personaje, pero los investigadores suponen que él fue el creador de la Ilíada, por ejemplo, que seguramente muchos de ustedes habrán leído. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? El más importante, por ejemplo, personaje de la tragedia, Edipo Rey, creado por Sófocles, ¿no? Este personaje, Edipo, ¿no? Y Yocasta, ¿no? Si se acordarán ustedes, me imagino en literatura habrán leído su obra. Esquilo, por ejemplo, ¿no? Prometeo, también, una obra importante. En cuanto a la comedia, pues tenemos a Aristófanes, por ejemplo, ¿no? Entre las más famosas tenemos pues a las nubes, las ranas, las aves, son obras de comedia. Pero aquí también, repito, hay que destacar en literatura a Homero, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la religión, obviamente era politeísta y antropomorfista, jóvenes. Pero ojo, acá nos vamos a preguntar algo porque viene en el examen de admisión, ¿eh? Una de las características de la religión griega, principalmente de Atenas, es que eran carentes de moral. Los dioses eran carentes de moral. ¿Por qué? Porque tenían la misma conducta que los seres humanos. Tenían los mismos defectos, las mismas virtudes que los hombres. Y otro dato importante que nos pueden preguntar, en el caso de la religión ateniense o griega, ¿ya?
aquí va, pues, va a haber este conflicto entre el ser humano y los dioses. Es decir, mayormente pues siempre los dioses tenían que cumplir, las personas tenían que cumplir los designios de los dioses, ¿no? Aquí en el mundo griego como que va a haber pues cierto enfrentamiento, ¿no? Cierto conflicto entre hombres y dioses. Es también importante resaltar ese aspecto. Claro que al final en todas las obras griegas siempre pues los dioses van a modificar la conducta del ser humano, ¿no? En la obra, por ejemplo, de Ulises, de la Odisea, al final pues Poseidón impone pues, ¿no? Lo que desea, sin importarle los sentimientos o, o el objetivo de Odiseo, ¿no? Al final pues Odiseo va a pasar pues toda una serie de aventuras y va a pasar años para poder llegar a su destino. Entonces también va a haber ese conflicto. Pero lo importante es que los dioses atenienses van a tener pues las mismas virtudes y los mismos defectos que los hombres, ¿ya? Eso también es importante. Aquí pues los dioses se clasifican en dioses mayores y dioses menores, ¿no? Ellos viven en el famoso monte Olimpo, y cuando hablamos de dioses mayores nos referimos pues a Zeus, por ejemplo, ¿no? En cambio los dioses menores no viven en el Olimpo, ¿no? Un dios menor, por ejemplo, es Dionisio, pero también tenemos semidioses, producto pues de esta relación entre los dioses y los seres humanos, como Hércules, por ejemplo, que mayormente son conocidos como los héroes, ¿no? Héroes mitológicos o semidioses, semidioses. En cuanto a filosofía, jóvenes, destaca pues sin duda en la época clásica Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin duda fueron los más representantes. Obviamente hay otros anteriores a ellos, ¿no? El propio Tales de Mileto, etcétera, ¿no? Pero Sócrates, un importante moralista, él se interesó bastante por el conocimiento y la perfección del hombre, ¿no? Recuerden esas frases, ¿no? De solo sé que nada sé o conócete a ti mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es la filosofía antes de Sócrates y otra muy distinta a la filosofía que el propio Sócrates va a desarrollar, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? La filosofía presocrática y la filosofía que Sócrates va a desarrollar, van a ustedes comparar, ¿no? La diferencia, ¿no? Platón, pues, sus discípulos de Sócrates también va a destacar bastante, ¿no? Él incluso va a, a través de su corriente filosófica, ¿no? La corriente de la ontología, él va a mencionar pues de que existía para él un Dios supremo. Él hablaba un poco también de la inmortalidad del alma, ¿no? Y la práctica de la virtud. Su más importante obra, ¿no? La República. Sócrates no llegó a tener escritos. Todo lo que sabemos de Sócrates es gracias a Platón, ¿ya? Platón pues sí escribió obras, ¿no? Propias y también de su maestro Sócrates. Y por último tenemos a Aristóteles, que fue incluso preceptor de Alejandro Magno, ¿no? Lo más destacado de Aristóteles es que él inicia la lógica y la psicología, ¿no? Este aspecto fundamental era, obviamente, pues era más matemático que su maestro Platón, ¿no? Platón más bien era más religioso que otra cosa. Y es importante, ¿no? Destacar el tema de Aristóteles. Él es considerado pues como el precursor de la ciencia, ¿no? Por su espíritu crítico y analítico. Y él incluso escribe una obra, ¿no? Llamada La Política, ¿no? Él tiene una frase muy importante donde dice todo hombre es un animal político, ¿no? Entonces es muy, muy importante destacar las obras de Aristóteles. Y Aristóteles era un defensor del esclavismo, ¿no? Del esclavismo ateniense. En cuanto a ciencias, tenemos a Pitágoras, ¿no? Este importante personaje, filósofo y matemático, creador pues de esta fórmula, ¿no? Que lleva su nombre. Tenemos a Euclides, un gran especialista en la geometría. Tales de Mileto, ¿no? Aparte de ser el primer filósofo griego, ha sido pues matemático y físico también. Eratóstenes, gran geógrafo y astrónomo. Él se le atribuye pues de haber medido la circunferencia de la Tierra. Tenemos pues a Hipócrates, ¿no? Considerado como el padre de la medicina.
Y en cuanto a historia, pues tenemos pues a Heródoto, padre de la historia. Él trató pues de explicar las causas de los acontecimientos narrados. Él tiene muchos textos, ¿no? Él narra pues las guerras médicas, la historia de Egipto, y su más importante obra se llamó, o se llama hasta ahora, 9 libros de historia, ¿no? Por si acaso se te pregunta en examen de admisión, ¿no? 9 libros de historia. Y tenemos pues a Tucídides, ¿no? Él explicó pues los hechos políticos que llevaron a los estados a la guerra, ¿no? Él habló bastante de la guerra del Peloponeso, por ejemplo. Su más importante obra justamente se llamó así, ¿no? Historia de las guerras del Peloponeso. Así que importantes obras de estos personajes. Pero, repito, de las que, todas las que más va a destacar, las que va a dar como legado cultural al mundo, que hasta el día de hoy lo utilizan muchos países, es sin duda la democracia. ¿De acuerdo? La democracia. Bien, jóvenes, hasta aquí el tema de la antigua Grecia.